Juventudes Socialistas, Jaime Yoldi, al que le ha sido imposible estar aquí. También las disculpas de Juan Luis Gordo, el diputado en las Cortes Generales, que tampoco ha podido acudir. Y presentaros a las personas que van a tomar a continuación la palabra. Está con nosotros Clara Luquero, presidenta del PSOE de Segovia y alcaldesa de Segovia; Lirio Martín, miembro de la Ejecutiva y del PSOE de Segovia, responsable de Educación; Félix Montes, senador de las Cortes Generales; José Bayón, secretario general de la agrupación local del PSOE; y José Luis Aceves, secretario general del PSOE de Segovia y procurador autonómico. Celebramos hoy aquí el 40 aniversario de nuestra Constitución. Celebramos que en 1978 fuimos capaces de entendernos y durante 40 años nuestra Constitución ha tenido la enorme virtud de contribuir al afianzamiento de nuestra democracia. La Constitución ha permitido la convivencia, la libertad, la igualdad, favoreciendo el pleno ejercicio de la ciudadanía. Durante 40 años ha permanecido casi intacta y eso es un logro. Personalmente me gustaría, para darle el valor que merece a nuestra Carta Magna, recordar la historia de nuestro constitucionalismo. Se inició en el siglo XIX, caracterizado por los numerosos textos constitucionales y la gran inestabilidad debido a los intereses partidarios. Encontramos durante el siglo XIX un total de 9 textos constitucionales, entre constituciones, textos de proyectos y cartas otorgadas, destacando la de 1812 y 1869. Durante el siglo XX, antes de la de 1978, encontramos la de 1931, de especial relevancia por la inclusión, por primera vez, del sufragio universal con la inclusión de las mujeres. La historia nos muestra, por tanto, que nuestra Constitución de 1978 ha sido eficaz, consolidando la democracia sólida que tenemos hoy día. Pero también nos muestra cómo no debemos de tener miedo a abrir un proceso de reforma con una reflexión conjunta y de diálogo mediante el diálogo político. Debemos, entre todas y todas, retomar ese espíritu del 78, que buscó un verdadero pacto entre sectores aparentemente antagónicos. Esta reforma debe hacerse partiendo de la preservación de sus logros, para conseguir blindar en ella derechos sociales, como la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia, la igualdad o el derecho medioambiental, pero también para reflejar en ella la diversidad de España y nuestro compromiso con Europa. Todo esto, como he dicho, debe darse desde la idea de pacto constitucional, un contrato social, un pacto entre generaciones y sobre todo para que la juventud nos sintamos parte de ella. Por último, quería recordar a quienes fueron los padres de la Constitución española y agradecerles estos 40 años de progreso y democracia. Gracias Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, Gabriel Cisneros, Gregorio Peces Barba, Jordi Solé Torá, Manuel Fraga y Miquel Roca. Gracias por los 40 años y espero que la próxima reforma de la Constitución no solamente haya padres de la Constitución, sino que también haya madres de la Constitución. Muchas gracias. ¿Me oí? Vamos a ver. Así. Buenos días a todos y a todas. Y lo primero, agradecer a nuestras juventudes socialistas que nos convoquen aquí cada año. Cada año nos convocan para conmemorar la Constitución y este año estamos hablando del 40 aniversario. Es una fecha especial. Yo solo 2 frases, porque somos muchos en intervenir. Lo primero, feliz día de la Constitución, la que nos trajo los derechos y libertades que nos hacen ciudadanos y ciudadanas libres, la que ha propiciado la mejor etapa de desarrollo económico, social, cultural en nuestro país en convivencia democrática. Eso tenemos que agradecer a nuestra Constitución y en eso estamos todos de acuerdo. Pero dicho esto, es verdad que la España de 1978 no se parece o se parece muy poco a la de 2018. En 40 años la sociedad española ha evolucionado mucho y es necesario adaptar la Constitución a los tiempos que corren. Hay que blindar otros derechos sociales que hemos ido ganando por el camino y que no están consagrados por nuestra Carta Magna. Por lo tanto, es necesario plantear una reforma constitucional y la frase es muy fácil. Si entonces, en unas circunstancias muy difíciles, con una transición en medio y saliendo de una etapa negra, como de una etapa oscurísima como fue la brutal dictadura, fuimos capaces de ponernos de acuerdo, ¿por qué no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo ahora? Tras muchos años de cultura democrática, debemos ser capaces de ponernos de acuerdo para reformar esa Constitución y que ese marco se amplíe y en él sigamos cabiendo todos y todas. Este es mi mensaje, así de breve. Y voy a leer la primera parte del artículo primero, porque cada uno vamos a leer uno, que dice así: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna los valores superiores de su ordenamiento jurídico
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Gracias. Buenos días y también agradecer a las Juventudes Socialistas la tradición de celebrar el Día de la Constitución este año más que nunca en su 40 aniversario, una tradición que no debemos perder porque debemos ser muy conscientes de lo que supone y de lo que ha supuesto para nuestra historia. En mi caso me han invitado a leer uno de los artículos y voy a leer el artículo 27 que recoge el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Artículo 27. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Tiene 10 apartados este artículo, no voy a leer todo y me han dicho también que realice un breve comentario. Pues este artículo 27 es un claro fiel reflejo de lo que sucedió con nuestros padres de la Constitución. Es un artículo largo, técnicamente desde el punto de vista jurídico no es muy fino, no es muy preciso como decimos los juristas, pero como os digo, es fiel reflejo del consenso. Hay que tener en cuenta que lograr un artículo 27 como este, donde se recogieran dos derechos, porque hay dos derechos, por un lado el derecho a la educación y por otro lado, como dice en su párrafo primero, reconoce la libertad de enseñanza. Es la primera vez que esto sucede en una Constitución en España, porque la Constitución del 31 era más parca, no alcanzaba esa amplitud que alcanza el artículo 27 y por eso yo creo que el valor del derecho a la educación, esa educación universal, esa educación obligatoria, el valor es el valor del consenso, que por primera vez en una Carta Magna en España y en el mundo, porque no hay ningún tratado internacional ni ninguna otra constitución en el mundo que recoja tan ampliamente lo que es el derecho a la educación universal, el derecho a la educación de todos y todas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación a Juventudes Socialistas y al Partido Socialista a intervenir en este acto tan importante. Se ha dicho aquí por parte de Clara, de nuestra alcaldesa y de Lirio. Y yo en el artículo que os voy a leer es el preámbulo. Es el preámbulo porque yo creo que en todas las cuestiones en la vida lo importante, como decía el célebre personaje de Juanma Bajuyo a Pazos, querido amigo, lo importante es el concepto. El concepto es lo importante y el preámbulo de la Constitución española define con toda claridad lo que es un concepto de cultura democrática, de cultura política. Y por lo tanto, en este preámbulo creo que se resume los 169 artículos que a continuación acompañaron a nuestra Carta Magna. Seguramente tenerlo, todos los que tenemos responsabilidad, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, como cabecera ideológica, aportaría muchísimo a la convivencia de los españoles y españolas. Es un poquito largo y os lo leo. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley, como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles, yo ahora diría y españolas, y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprobaron y fue ratificada por el pueblo español y sancionada por la Corona esta Constitución. Larga vida la Constitución, mejorémosla. Yo ayer en una charla que tenía con los chavales del instituto de mi pueblo, les decía que la Constitución es una gran construcción, un gran edificio perfectamente construido, pero los edificios, los propietarios de un edificio, los habitantes de un edificio, de vez en cuando tienen que parar, ponerse de acuerdo y arreglar algunas goteras para que el edificio siga adelante. Muchas gracias y feliz 40 aniversario.
Bueno, pues buenos días. Lo primero, gracias a las Juventudes Socialistas, que además recién aterrizada su nueva comisión ejecutiva, pues casi a contrarreloj han organizado, y así lo agradezco, este acto para no perder la tradición que significa defender y también al mismo tiempo, por supuesto, comentar lo que ha significado en nuestro país el logro de 40 años de Constitución. Gracias también, desde luego, a todos, compañeros y compañeros, por estar aquí en este acto, en esta mañana festiva en Segovia, y también a los segovianos que nos están escuchando desde aquí también, desde luego, desearles feliz Día de la Constitución. Me encargaron la lectura de 1 o 2 artículos. Yo animaría, si alguien también de los presentes quiere echarnos una mano en leer algún artículo, por supuesto, encantado de que así sea. Pero antes de leerlo me gustaría hacer un par de reflexiones en este acto, ¿no? Yo decía antes a los medios de comunicación que yo recuerdo perfectamente cuando, hoy hace justo 40 años, en nuestro país, yo recuerdo en mi casa, con mis padres, mis abuelos, el sentimiento que había de alegría, porque había llegado el primer paso para la libertad, el primer paso para, como socialistas, decir alto y claro que nuestro país había pasado una de las páginas más negras de nuestra historia, con 40 años de dictadura, y que llegaba la democracia, que llegaba la libertad, que tenemos la oportunidad de construir entre todos, con un gran consenso que se produjo en los debates parlamentarios en las Cortes Generales, llegar a un espacio de libertad, en el que fundamentalmente íbamos a defender los idearios y los valores que como socialistas habíamos defendido siempre. Casi 140 años en el mes de mayo que se cumplirán de la formación del Partido Socialista en la Casa Labra en Madrid. Y en ese espacio lo que queríamos era reivindicar los valores de justicia, de libertad, de igualdad, de que todas las oportunidades fueran para todas las personas, para todos los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivían. Y ante eso nos sentíamos a gustos y nos sentíamos, desde luego, muy ilusionados con el futuro. Y el futuro ha sido positivo. Ha sido 40 años de libertad, ha sido 40 años de poder construir un país diferente, modernizarle, en el que todos los logros sociales, todos, llevan el mismo apellido, llevan el apellido del Partido Socialista, no lo olvidemos nunca. Tanto en sanidad, como en educación, como en servicios sociales, siempre existe un apellido socialista que ha sido el que ha demandado y el que ha puesto en marcha estos logros. Por el contrario, nos encontramos lo que lamentablemente tenemos que decir un día como este. Algunos que creían poco, parece ser que ahora es su máximo. Yo me alegro, de verdad, que las derechas de nuestro país reivindiquen los logros sociales que significaron para toda la ciudadanía la Constitución española. Pero eso sí, siempre hay un error de intentarse apropiar de lo que es de todos. La Constitución, nuestros símbolos, nuestros derechos son de todos, no solo de unos pocos, aunque parezca que lo quieren, digamos, llevárselo para ellos y apropiarse de los mismos. La Constitución es de todos los españoles. Y como es de todos, en estos tiempos que corren, cometeríamos un tremendo error si no tenemos altura de miras. Y la altura de miras siempre dice que y lo decía Félix al acabar muy bien, para que algo continúe, para que algo se refresque, para que algo signifique otro impulso político, democrático y de derechos, necesitamos hacer cambios en nuestro texto constitucional. Y no hay que tener miedo. Un demócrata no tiene que tener nunca, jamás miedo a mejorar, a cambiar para mejorar, a poner derechos encima de la mesa, libertades, justicia social. Y eso es lo que demandamos los socialistas. Se necesita un gran consenso para cambiar varios aspectos de nuestra Carta Magna. Yo no estoy propugnando para nada una nueva Constitución, sino lo que digo con absoluta claridad es que hay que cambiar aspectos fundamentales para adaptarlos al siglo XXI, a los tiempos en los que vivimos y a una nueva sociedad, plural, diversa, por supuesto, con problemas territoriales, sí, todos lo sabemos, con problemas que ahora mismo nos afectan, como la llegada de nuevos populismos, como el de ultraderecha, que parece ser que ahora es el que nos ha empujado, yo creo que la irresponsabilidad de las dos derechas de nuestro país. Bien, pues ante eso solo hay un marco que tenemos que caminar si queremos hacer posible otro marco de estas características, que es una reforma constitucional
hablada, pactada, sentadas en la misma mesa, al mismo nivel, las formaciones políticas y la sociedad de nuestro país para avanzar y para que la generación actual se vuelva a sentir dentro de lo que ha significado este marco, pues para la generación que ya tiene algo más de edad. Y eso un día como hoy creo que hay que defenderlo. Desde el Partido Socialista lo defiendo y termino también, desde luego, pidiendo a las derechas en nuestra provincia, al Partido Popular y Ciudadanos, también les pido esa altura de miras para defender el mismo espacio de libertad, de justicia en nuestro país, saliendo también, de luego, del consenso en la provincia de Segovia. Y bueno, termino, si os parece, con la lectura del artículo que me habían propuesto. Ya digo, hay alguno más, os invito desde luego a todos, si queréis venir aquí a seguir leyéndolo. Os voy a leer el artículo 43, para los socialistas un artículo de capital importancia, seña de identidad, que además significó en nuestro país un gran avance, como es el relacionado con la protección a la salud. Dice así: se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Una de las señas de la identidad, uno de los valores que unen, que aglutinan y que dan igualdad a nuestra sociedad, como es la sanidad, siempre defendiéndola como socialistas, porque es lo que significa que en la igualdad de oportunidades nos igualará como personas y en este caso también como ciudadanos. Así que sin más, os invito a cualquiera que quiera leer un artículo y muchas gracias. ¿Va a leer este? Sí. Venga. Os voy a leer el artículo 44 de la Constitución, que promueve la cultura en esta Constitución que lleva ya 40 años regente en España. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Muy bien elegido. ¿Alguien más anima? Pepe, venga. Buenos días, compañeros y compañeras. Disculpadme que he llegado tarde. La buena noticia, querida alcaldesa, compañeras, que tenemos a todo Madrid viniendo a Segovia. Así que habrá bastante gente. Bueno, quiero dar la enhorabuena a Juventudes y darles las gracias también por invitarme a leer un artículo. No me voy a extender mucho, creo que el secretario provincial lo ha expresado muy bien. Es un momento para reivindicar la Constitución, incluso a aquellos que no les gustaba y que ahora parece que les gusta tanto. Y para recordar que la mejor forma de defenderla es cambiarla y adaptarla a los nuevos tiempos. Las juventudes sois fundamentales, porque si hay una parte de la sociedad donde realmente los socialistas tenemos que echar el resto y hacer un esfuerzo, es precisamente en la gente más joven. No podemos permitir que por los problemas que hay, por la situación de incertidumbre, por los miedos, caigan en manos de soluciones que no son soluciones, que son un problema cada vez mayor. Y por eso quiero leer un artículo que les preocupa a los jóvenes, que nos preocupa a todos, que me ha preocupado a mí en mi función como concejal en esta ciudad y que me preocupa ahora en mi función en el gobierno, que tiene que ver con el trabajo. Un trabajo que los socialistas entendemos como un derecho, no es un privilegio que nos regale nadie, es un derecho que tenemos todos y todas, y tenéis que explicarles mucho a los jóvenes que las soluciones que plantean no son soluciones, son problemas más grandes. Por eso quiero leer el artículo 35, que dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Defendámoslo como socialistas y como lo llevamos haciendo 140 años. Gracias.
más se anima? Nada, Pedro. Uno, Buenos días, y agradecer vuestra presencia. Primero contar una pequeñita anécdota. Yo estaba ya por la treintena cuando esto se aprobó, por tanto tengo la suficiente edad para reconocer lo bueno que se ha hecho con la Constitución. Estaba yo en el Hotel Ercilla contando los votos que habían aprobado la Constitución en Euskadi. Y los nacionalistas decían que no se había aprobado porque no contaban los de Navarra. Y entonces yo, como siempre, hice una de las mías. Y dije yo, pero si ustedes Navarra la meten en el País Vasco y le llaman Euskal Herria, sumé los votos de Navarra con los de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava y sí que dio el sí la Constitución en el País Vasco. De todas maneras, leeré el artículo 45. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Gracias. Si nadie más se anima a leer un artículo, pues desde aquí a las de Juventud Socialistas agradeceros la presencia en este acto y feliz Día de la Constitución, y a ver si conseguimos cambiarla para que esta vez sea más justa para todos y se adapte a la sociedad y todos nos sintamos incluidos. Muchas gracias.